Una de las empresas que acometió la expedición científica fue probar a los orientales la superioridad de la civilización europea. Al efecto, realizaron Monge y Berthollet toda clase de experimentos y hasta lanzaron un globo aerostático. Pero los egipcios permanecieron insensibles a esos trabajos. Aquellas gentes que tenían como principal libro de lectura Las Mil y una Noches no encontraban nada extraordinario en lo que veían. ¿Puede, preguntaba un jeque a Monge, hacer que yo esté al mismo tiempo aquí en Marruecos? El sabio se encogió de hombros. Pues ya ve, replicó el otro, que su hechicería no va muy lejos. Veamos ahora algunos pormenores sobre la expedición militar. Cuando Murad Bey, a quien iban a buscar como un león en su caverna, supo la llegada de los franceses, convocó a sus mamelucos, lanzó Nilo abajo una escuadrilla de barcas y chalupas armadas y mandó que la siguiera por las orillas del Nilo un cuerpo de 1.200 a 1.500 jinetes que Desé, jefe de la vanguardia, encontró el 14 en la aldea de Minie Salam. Era la primera vez desde hacía mucho tiempo que el oriente y el occidente se encontraban frente a frente. El choque fue terrible. Aquella milicia, cubierta de oro, veloz como el viento, devoradora como la llama, caía sobre los cuadros franceses, cortando los cañones de los fusiles con sus sables templados en damasco. Después, cuando salía el fuego de esos cuadros como de un volcán, se desarrollaba a manera de un cinturón de seda y oro, visitaba al galope todos los ángulos de hierro que le enviaban alternativamente sus descargas, y al ver que era imposible abrir brecha, huía por fin como una larga línea de aves asustadas, dejando en torno de los batallones un arco todavía movible de hombres y de caballos mutilados, e iba a reformarse a lo lejos para volver a intentar una nueva carga, sangrienta e inútil como la otra. En medio del día se concentraron por segunda vez, pero en vez de caer sobre los franceses, tomaron el camino del desierto y desaparecieron en el horizonte, levantando un torbellino de arena. Murad supo en Dissej el fracaso de los suyos en Chebreis. El mismo día mandó emisarios al Said, al Fayum, al desierto, convocando a los beys, a los jeques, a los mamelucos contra el enemigo común. Todos debían presentarse con su caballo y sus armas. En la misma semana tenía Murad en torno suyo 6.000 jinetes. Esta tropa, convocada por el grito de guerra de su jefe, fue a acampar desordenadamente en las orillas del Nilo, frente al Cairo y las pirámides, entre la aldea de Embabed, donde apoyaba su ala derecha, en Dissej, la residencia favorita de Murad, donde extendía la izquierda. Cuanto a él, plantó su tienda debajo de un sicomoro gigantesco cuya sombra cubría 50 jinetes. En esta posición, después de poner un poco de orden en su milicia, esperó al ejército francés que subía a lo largo del Nilo. El 23, al despuntar el día, Desé, que seguía en la vanguardia, divisó una banda de 500 mamelucos enviados a hacer un reconocimiento y que retrocedieron sin dejar de mantenerse a la vista. A las 4 de la mañana oyó Murad grandes aclamaciones. Era el ejército entero que saludaba las pirámides. A las 6 estaban en presencia mamelucos y franceses. Imagínese el lector semejante campo de batalla. Era el mismo que Cambises, el otro conquistador que venía de la parte opuesta del mundo, eligió para destruir a los egipcios. Habían pasado 2.400 años. El Nilo y las pirámides seguían presentes, pero la esfinge de granito mutilada en el rostro por los persas no tenía ya fuera de la arena sino su gigantesca cabeza,
el coloso de que habla Heródoto estaba recostado. Menfis había desaparecido surgiendo el Cairo. Todos estos recuerdos distintos y presentes en la memoria de los jefes franceses se cernían vagamente sobre la cabeza de los soldados, como esas aves desconocidas que pasaban en otro tiempo sobre los campos de batalla presagiando la victoria. En cuanto al sitio, es una extensa llanura de arena, a propósito para maniobras de caballería. Una aldea llamada Bekir se levanta en el centro. Un pequeño arroyo la limita delante de Gizeh. Murad y toda su caballería tenían el Nilo a la espalda y el Cairo detrás. Bonaparte comprendió por esta disposición del terreno y de sus enemigos que le era posible no solo vencer a los mamelucos, sino también exterminarlos. Formó pues su ejército en semicírculo, haciendo con cada división cuadros gigantescos, en el centro de los cuales estaba colocada la artillería. Desé, acostumbrado a marchar siempre hacia adelante, mandaba el primer cuadro, situado entre Mbavé y Gizeh. Después venían la división Renier, la división Kleber, privada de su jefe herido en Alejandría y mandada por Duwa, después la división Menú a las órdenes de Vial y al fin, formando la extrema izquierda apoyada en el Nilo y la más cercana en Babeb, la división del general Bond. Todos los cuadros debían ponerse en movimiento al mismo tiempo, marchar sobre Mbabeb y arrojar todo al Nilo, caballos, mamelucos, aldea y trincheras. Pero Murad no era un hombre que esperara detrás de algunos montones de arena. Apenas ocuparon su puesto los cuadros, cuando los mamelucos subieron de sus trincheras en masas desiguales y sin elegir ni calcular, se arrojaron sobre los enemigos que estaban más cerca, las divisiones de C y Renier. Al llegar a tiro de fusil, los mamelucos se dividieron en dos columnas. La primera marchaba a todo correr contra el ángulo izquierdo de la división Renier, la segunda sobre la esquina derecha de la división de C. Los cuadros las dejaron acercarse hasta 10 pasos y entonces reventaron. Caballos y jinetes se vieron detenidos por una barrera de llamas. Las dos primeras filas de los mamelucos cayeron como si la tierra hubiese temblado debajo de sus pies. El resto de la columna, arrebatado por la velocidad de la carrera, detenido por aquel baluarte de hierro y de fuego, no pudiendo ni queriendo retroceder, recorrió ignorando lo que era. Todo el frente del cuadro Renier, cuyos disparos los arrojaron sobre la división de C. Esta, que se encontró tomada entre esas dos trombas de hombres y de caballos que se agitaban en torno suyo, les presentó las bayonetas de su primera fila, mientras las otras se inflamaban, a la vez que sus ángulos se abrían para dejar pasar las balas, ansiosas de tomar parte en la sangrienta ceremonia. Hubo un momento en que las dos divisiones se vieron completamente envueltas y en que usaron los mamelucos de todos los medios posibles para abrir aquellos cuadros impasibles y mortales. Cargaban con furia hasta llegar a 2 pasos, recibían el doble fuego de los fusiles y de los cañones, y luego, volviendo grupa a sus caballos que se asustaban al ver las bayonetas, los obligaban a andar hacia atrás, los hacían encabritarse y se dejaban caer con ellos, mientras los jinetes desmontados se arrastraban sobre sus rodillas, avanzaban como serpientes e iban a cortar las corvas de los soldados. Así fue durante los 3/4 de hora que duró esta horrible pelea. Los franceses, al ver aquella manera de combatir, no creían tener enfrente hombres sino fantasmas, espectros, demonios. Por fin, encarnizados mamelucos, gritos de hombres, relinchos de caballos,
llamas y humareda, todo desapareció como si lo hubiera arrastrado un torbellino. Entre las dos divisiones no quedó más que un campo de batalla sangriento, cubierto de armas y banderas, sembrado de muertos y de moribundos que se quejaban y se agitaban todavía como una ola mal apagada. En este momento los cuadros todos avanzaron a paso regular, como en una revista, encerrando a Mbavé en su círculo de hierro. De pronto se inflamó a su vez la línea del Bey. 37 piezas de artillería cruzaron en la llanura su red de bronce. La escuadrilla dio saltos en el Nilo, sacudida por el repercutir de la artillería, y Murad, al frente de 3000 jinetes, se lanzó a su vez para ver si podía deshacer aquellos cuadros infernales. Entonces, la columna que atacó primero y que tuvo tiempo de reformarse, lo reconoció y volvió de nuevo sobre sus primeros y mortales enemigos. Debió ser maravilloso para la mirada de águila que se cernía sobre el campo de batalla, el espectáculo de aquellos 6000 jinetes, los primeros del mundo montados en caballos cuyas pezuñas no dejan rastro en la arena, girando como una jauría alrededor de los cuadros inmóviles e inflamados, apretándolos en sus pliegues, tratando de sofocarlos, ya que no podían abrirlos, dispersándose, reformándose para dispersarse otra vez, cambiando de frente como las olas que azotan una ribera, y después volviendo en una sola línea y parecidos a gigantesca serpiente cuya cabeza, dirigida por el infatigable Murad, llegaba en ocasiones hasta encima de los cuadros. De repente, las baterías de las trincheras cambiaron de artilleros, los mamelucos oyeron retumbar sus propios cañones y se vieron destrozados por sus propias bulas. Su escuadrilla voló, mientras Murad gastaba sus garras y sus dientes contra los cuadros. Las 3 columnas de ataque se habían apoderado de las trincheras, y Marmont, que dominaba la llanura, lanzaba andanadas desde las alturas de Mbavé contra los mamelucos encarnizados contra sus compatriotas. Entonces Bonaparte ordenó otra maniobra y todo terminó. Se abrieron los cuadros, se desarrollaron las líneas uniéndose y soldándose unas a otras como los anillos de una cadena. Murad y sus mamelucos se vieron tomados entre sus propias trincheras y la línea francesa. El jefe musulmán vio que la batalla estaba perdida. Reunió pues lo que le quedaba de hombres y entre la doble línea de fuego se lanzó al galope aéreo de sus caballos por el boquete que la división de C dejaba entre ella y el Nilo, pasó como un torbellino bajo los últimos disparos franceses, penetró en la aldea de Gizeh y reapareció un momento por encima de esta, retirándose hacia el Alto Egipto con 200 jinetes, restos de su poderío. Dejó en el campo de batalla 3000 hombres, 40 piezas de artillería, 40 camellos cargados, sus tiendas, sus caballos y sus esclavos. Abandonó la llanura cubierta de oro, seda y cachemires a los soldados vencedores que recogieron inmenso botín, pues los mamelucos estaban cubiertos con sus más hermosas armaduras y llevaban encima cuanto tenían en joyas, oro y plata. Bonaparte durmió aquella noche en Gizeh y al día siguiente entró en el Cairo por la Puerta de la Victoria. Apenas está allí cuando ya sueña no solo con la colonización del país que acababa de tomar, sino también la conquista de la India por el Éufrates. Así es que redacta para mandarla al directorio una nota pidiendo refuerzos, armas, trenes de guerra, cirujanos
farmacéuticos, médicos, fundidores, licoristas, cómicos, jardineros, vendedores de títeres para el pueblo y unas 50 mujeres francesas. Mandó un correo a tipo Saev para proponerle una alianza contra los ingleses. Y después, halagado por esta doble esperanza, lánzase en persecución de Ibrahim, el más influyente de los bajáes después de Murad, lo desbarata en Sahelid y al mismo tiempo que recibe enhorabuenas por esta victoria, le llega la noticia de que Nelson ha vencido a Brueys y destruido o tomado la escuadra francesa entera, perdida como en un naufragio. Adiós comunicaciones con la Francia, adiós esperanzas de conquistar la India. Hay que seguir en Egipto o que salir de él grande como los antiguos. Bonaparte vuelve al Cairo, donde celebra el aniversario del nacimiento de Mahoma y de la fundación de la República. En medio de estos regocijos, el Cairo se subleva conforme ya hemos dicho. Cañonéalo desde lo alto del Mocatán y la providencia acude en su auxilio, llevándole una tempestad. En 4 días es dominado el conflicto. Bonaparte sale para Suez, pues quiere ver el Mar Rojo y pisar el suelo de Asia a la edad de Alejandro. Estuvo a punto de perecer como faraón, pero un guía le salvó. Ahora vuelve la vista a Siria. La época de un desembarco en Egipto ha pasado y ya no debe volver a presentarse hasta el mes de julio siguiente. Pero aún se puede temer una expedición por Gaza y el Arich, pues Gesar Bajá, apellidado el Carnicero, acaba de tomar esta última ciudad. Hay que destruir esta vanguardia de la puerta otomana, derribar los baluartes de Jaffa, de Gaza y de Acre, desolar el país y destruir todos sus recursos, a fin de hacer imposible el paso de un ejército por el desierto. Este es el plan público, pero tal vez oculta una de las expediciones gigantescas que Bonaparte oculta siempre en el fondo de su cerebro. Allá veremos.